Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de LBA. Buenas noches. Señor Mario Rojas, ¿cómo anda? Buenas noches, Sebastián Silencio. ¿Cómo anda usted? Me gusta presentarlo así. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Estamos aquí en La Verdad Avanza y tenemos un invitado en nuestros estudios, el ministro de Salud de la provincia de Neuquén, Martín Regueiro. Martín, muchísimas gracias por participar de La Verdad Avanza. Bueno, no, gracias por invitarme. ¿Qué tema el tema de la salud, no? O sea, recién cuando estábamos armando todo para empezar el programa pensaba que hoy la salud es uno de los puntos neurálgicos de cualquier gobierno, ¿no? Y la primera pregunta, Martín, me parece que creo que la gente del otro lado es la primera pregunta que se hace es si el sistema de salud público, por ejemplo en el caso de Neuquén, da respuesta a la demanda social. A ver, el sistema de salud da respuesta sanitaria. Digo, en eso la demanda social es mucho más amplio. El caso, por ejemplo, que tenemos lo de las leches, que la gente reclama leches que son leche común, sí, leche entera, la que nosotros decíamos leche nido, y que cuando debiera ser algo que no tiene que ver con una cuestión sanitaria, sino que tiene que ver con una cuestión quizás sociosanitaria. Sociosanitaria, sí. Entonces, pero bueno, salud siempre termina siendo un punto de quiebre, encima las tensiones que se manejan en salud, como es, la salud no para, siempre hay algo más, siempre hay algo para mejorar, siempre hay algo para hacer, y nosotros vemos mucho cuando lo vemos en la política nacional, vemos que a nivel nacional van cambiando algunas lógicas y van priorizando otras cosas que nosotros desde salud seguimos priorizando. Digo, hoy hay la situación que tenemos con el Garraham, que está en el Congreso, bueno, para ver donde el Estado Nacional se va corriendo y nosotros vamos asumiendo cosas que el Estado Nacional se corre. O sea, obviamente termina siendo un límite de corte, un punto de corte, porque encima lo que nos pasa en Neuquén es que la gente hace uso del sistema público de salud. O sea, hay otras ciudades donde, no sé, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la gente utiliza el sistema público, pero está más principalmente en lo privado. Nosotros que tenemos una distribución ubicua, o sea, nosotros estamos en toda la provincia, y en lugares muy chiquititos somos los únicos prestadores. Por eso termina siendo un valor adicional lo que tiene que ver con la política sanitaria. Inclusive acá en Neuquén, Martín, termina siendo la gente eligiendo el sistema público de salud en Ciudad de Neuquén. Sí, mira, nosotros es una de las cosas que nosotros medimos, que es población atendida, ¿sí? Nosotros vemos, nosotros tenemos indicadores que es... Le voy a contar a la gente, ahora vamos a ir subiendo placas porque Martín trajo información. Trabajamos con un tablero. El tablero es la información que se genera en las historias clínicas. Bueno, en cada uno de los sistemas, nosotros tomamos la información para tomar decisiones. Nosotros no tomamos decisiones con lo que nos parece o con el que gritó o no gritó. Nosotros hacemos a partir de eso. En el tablero se ve cómo de la población de 710.000 habitantes, en el último año consultaron el sistema público de salud 502.000, que es el 71%. O sea, 502.000 personas hicieron uso del sistema público de salud. Y eso se da de manera muy asimétrica de acuerdo a la localidad o de acuerdo a la oferta. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, si nosotros vemos lo que pasa en usuarios del hospital de Anielo, por ejemplo, ustedes saben que Anielo tiene, según el censo, creo que tiene 18.000 habitantes. Sí. ¿Sí? Si nosotros vamos al hospital de Anielo y vemos... consultan, en el sistema de salud del Hospital de Anielo, consultan 23.000 usuarios, o sea, más que la población radicada en la localidad. ¿Qué es lo que vemos con esto? Que el sistema da respuesta a, por ejemplo, población trabajadora que va y viene a Anielo, va y viene el día, pero que no reside. Entonces terminamos dando una respuesta mucho más grande. Igual se ve en Anielo que es significativo como el grupo que más se atiende, que más impacta, a diferencia de otros hospitales, es hombres en edad económicamente activa, o sea, hombres entre 20 y 54 años. Sí, es el grupo empleados más grande. Que uno podría suponer son de alguna empresa de allí, ¿no? Que opera en la localidad. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital Heller, es un hospital que atiende 55.000 usuarios, ¿sí? La maternidad más grande de Neuquén. ¿Cómo, perdón? La maternidad más grande de Neuquén. Exactamente. Entonces, ahí lo que tenemos nosotros es que de esto son 55.000 y ustedes ven que son principalmente mujeres. O sea, cambia la pirámide de usuarios del sistema público. Por eso, en cada lugar es distinto, en cada población es distinto, por eso nosotros lo tomamos a partir de los efectores. Y lo vamos midiendo día a día y nos pasa que todo el tiempo aumenta un poquitito más. ¿Cuáles son los principales desafíos que hoy enfrentan ustedes frente al Ministerio
digo, en los tiempos en que se vive hoy, con estos números, con la cantidad de gente que acude a los hospitales, lo decías vos recién, hay localidades donde es medular el hospital, porque, qué sé yo, y no me voy muy lejos, me voy a ir a Plotier, el hospital es medular en materia de salud. A ver, el hospital es medular en todos lados. O sea, el rol que tiene el hospital, el sistema público de salud, claro, en la provincia es muy importante. A veces no hay opción, sería. Bueno, ese es el tema, ¿no? O sea, pasa a ser más medular porque la opción, no hay opciones como en Neuquén. Absolutamente. O sea, nos pasa eso. A ver, muchas veces lo que no tenemos no tienen es guardia o no tienen internación. Nos pasa, por ejemplo, en Chosmalal o en Plotier mismo, que hay prestadores que atienden durante el día, pero no atienden durante la noche o no tienen internación. En Chosmalal, el único efector que tiene internación es el hospital, ¿sí? Claro. Entonces, en esos lugares se pone mucho más atención el sistema. En Neuquén hay oferta privada que puede dar... O sea, vos pensás que en la provincia la relación es casi 2-1, 2 camas públicas por una cama privada, ¿sí? Sin embargo, cuando vos lo consideras en prestadores totales, el sistema de salud público tiene 233 prestadores, ¿sí? Lugares donde se prestan servicios. En edificios son más, pero digo, 233 entre hospitales, centros de salud, postas sanitarias. Y el privado tiene más de 1.400. Lo que pasa es que, ¿por qué? Son consultorios muy chiquititos que trabajan en un área muy reducido y apuntan también a otro público. Es cierto eso, terminan dando una respuesta distinta. Es necesaria, obviamente, pero en esto que te decía, que 7 de cada 10 personas hacen uso del sistema público de salud, eso lleva a que el sistema de salud siempre estamos corriendo de atrás. Porque encima, hoy trasplante renal, el único lugar donde se hace es en el Castro. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el privado se va corriendo, el Estado provincial va tomando un rol preponderante y eso lo seguimos a cubrir. Que hablábamos recién del rol de nación. Digo, nosotros, por ejemplo, inmunosupresores. Cuando un paciente se trasplanta, un paciente está en diálisis, llega a trasplante. Lista de trasplante, va... Se hace la cirugía, se hace el implante y se hace el trasplante, se pone el riñón nuevo. Esa persona tiene que estar inmunosuprimida o con una respuesta, con un tratamiento que tiene que ver con frenar las defensas para que no hagan que el órgano se rechace. Sí. Exactamente. Bien, la medicación que implica eso, nosotros lo estamos cubriendo desde la provincia porque Nación no lo está mandando. Yo no puedo suspender una semana un tratamiento entonces, eso la provincia lo va asumiendo. ¿Cómo lo asumimos? A partir de fondos provinciales habituales o de lo que es recupero, que para nosotros también fue una manera muy potente de mejorar los ingresos en salud, que nos permitió, por ejemplo, comprar el tomógrafo que está en funciones en el Heller. Hoy tenemos un tomógrafo que se compró íntegramente con fondos de recupero, ¿sí? Más de 400 millones de pesos. ¿Al PAMI le cobran? No. Nosotros le cobramos a todas las obras sociales prepagas, incluido instituto. O sea, hoy nosotros casi el 25% de los usuarios del sistema público de salud de la provincia de Neuquén tiene instituto. Tiene instituto. Sí. 125.000 aproximadamente es el número. Nosotros también le cobramos a instituto, parte de eso, ¿sí? Que nos permite también ir, por ejemplo, comprando el tomógrafo o invertir en equipamiento. Bueno, son distintas cuestiones. A ver, el trabajo que se hace con Recupero a nosotros nos permitió generar respuestas rápidas, ¿sí? Y con esas respuestas rápidas nos permite acortar tiempos de pago y bajar los costos. Claro. Entonces nos da como una salida más ágil y nos permite ordenar y mejorar la cobranza de recupero en las obras sociales. Él decía recién el PAMI también va, los afiliados del PAMI van al hospital. ¿Y en el interior no hay? Y en el interior no hay prestadores. Pero digo, acá en Neuquén, por ejemplo. Y acá hay prestadores, pero prestadores que se atienden, hay clínicas que tienen PAMI, pero nosotros hoy, por ejemplo, mira, si lo vemos acá, a ver, tablero muestra la cantidad de facturación o sea, lo que recuperamos nosotros, que le facturamos a las obras sociales. Sí. En enero del 24 estábamos facturando 837 millones y hoy estamos en 3.200 millones, ¿sí? O sea, muy por arriba de la inflación. Eso tiene que ver con un montón de cuestiones de que aumentamos la cantidad de prestaciones y además mejoramos valores, ¿sí? Cuando vos lo ves, Instituto es el principal, el segundo es PAMI.
¿sí? O sea, el 22% de la facturación tiene que ver con, de la facturación de los hospitales, tiene que ver con lo que nosotros le cobramos a PAMI. Los tiempos de pago también de PAMI son especiales, porque hay cosas que tenemos acordadas y cosas que no, pero hoy a una persona le pasa algo y el hospital le va a dar respuesta. Entonces, nosotros la atención tenemos que darla. Y en el interior no hay internación, ni privada, hay solamente público. Entonces, termina pasando que somos el único prestador. Hay un montón de ciudades del interior, ciudades importantes. Bueno, vos decías recién, Plotier y Centenario, ninguna de las dos localidades tiene internación privada. O Zapala. Tenemos que hacer una pausa aquí en La Verdad Avanza. Ya volvemos. Dale. ¿Sabías que Neuquén se transformó en una ciudad turística? Vení, acompáñame a recorrerlo. Acá desde el mirador del Limay. Y lo que viene, no te lo imaginás. Seguís ahí, ¿no? 1.800.000 personas le dijeron sí a la Fiesta Nacional de la Confluencia. Mira, mucha gente. y no te vayas, que todavía queda más. pero bien. ¿Y ya recorriste el Parque Agreste? Es la cordillera, pero a 5 minutos del centro de la ciudad de Neuquén. ¿Te gustó? Mirá que esto no es todo. Tenés que seguir ahí. Municipalidad de Neuquén. Neuquén. Para. Me imagino que ya hiciste el paseo en el bus turístico. Tenés que conocer esta ciudad. ¿Que te enamora? ¿Ahora sí? Sí, dale. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital. Neuquén Informa. Noticias destacadas. La provincia reactivó la obra más grande en la historia de Zapala. Se trata del sistema de tratamiento de líquidos cloacales que tiene un avance del 57% y estaba paralizado por Nación. Se invertirán más de 14.000 millones de pesos. La posibilidad de concretar esta obra es muy importante para toda la ciudadanía de Zapala. La obra más grande en la historia de Zapala. Consideramos que va a llevar muchísimo bienestar a toda la población, y la autodeterminación que tuvo el gobierno de la provincia de Neuquén con fondos del pueblo de la provincia de Neuquén es priorizar este tipo de obras que en este caso beneficia particularmente a la ciudad de Zapala. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Segundo bloque, bueno, estamos con el ministro de Salud de la provincia de Neuquén, Martín Regueiro. Yo te había hecho una pregunta antes, no sé si me la respondiste, pero por lo menos no me quedó la respuesta clara, que era cuáles son los principales desafíos que tiene hoy la cartera de salud en la provincia de Neuquén, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Bueno, nosotros lo que hicimos es un plan. Nosotros tenemos un plan que es, planteamos 15 situaciones de salud, que eran las más importantes, 15 problemas de salud, y cada problema de salud de estos tiene una línea de acción en consecuencia, se llaman líneas de cuidado, ¿sí? Nosotros, cada uno de esos 15 problemas son distintos de acuerdo a la región, ¿sí? Nos pasó, por ejemplo, que cuando nosotros vemos de qué fallece la gente, por ejemplo, en algunos lugares, nos pasaba que veíamos que la mortalidad o la morbilidad y los años de vida potencialmente perdido es distinto de acuerdo a la región. De acuerdo a donde uno vive es de qué se va a morir o cómo va a morirse en la provincia de Neuquén. Eso nos permite abordar directamente desde la regionalización, utilizar y empezar a ver qué pasa en cada región, ¿sí? A partir de esa forma de trabajo y a partir de esto que nosotros definimos, de cada una de estas cuestiones, nosotros dijimos, estas son las 15 líneas que vamos a medir a ver, para que vos me puedas medir a mí, en 1 año, en 2 años, en 10 años, cuando sea, y digas a ver cómo fue la gestión a partir de eso. En estas líneas de trabajo nosotros, por ejemplo, evaluamos lo que es, acá lo vemos en el tablero vemos lo que es la región de Vaca Muerta. Por ejemplo, en la región de Vaca Muerta, ¿sí? Cuando nosotros vemos de qué fallece, por ejemplo, esto es de funciones y años de vida potencialmente perdido, es cuánto se muere uno de lo que se esperaría que fallezca, tenemos que la principal causa de muerte en los hombres, ¿sí? Son causas externas. Causas externas, y la principal es accidentes de tránsito en la región de Vaca Muerta. Y en mujeres nos pasa que la principal causa de muerte en mujeres son tumores.
Y el número 1 de los tumores en mujeres, en la región de Vaca Muerta, es el cáncer de mama. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis, ¿qué veíamos? Que en la región de Vaca Muerta el sistema público de salud no tiene ningún mamógrafo. Entonces, cuando decís, bueno, ¿cómo? Y bueno, como el recurso es finito, ¿qué dijimos? Prioricemos. Entonces, ahora llegó hace 2 semanas, llegó un mamógrafo a Anielo, que es el primer mamógrafo que tenemos dentro del sistema de salud público en la región de Vaca Muerta. Y cuando decís prioridades, bueno, estas son las prioridades. Nosotros vamos dando equipamiento, vamos dando insumos, vamos dando recursos. Nos pasaba, por ejemplo, en Chañar, que no teníamos el staff completo de médicos. Se cubrió el staff completo de médicos que teníamos en Chañar, que también es algo histórico. Pero bueno, como cambian tanto las regiones, como demográficamente cambian tanto, nosotros evaluamos, por ejemplo, la variación intercensal. Nosotros tenemos, en este tablero lo que vamos a ver es cómo cambió la provincia en los últimos 10 años. Vemos que a nivel país aumentó un 14%, en la provincia de Neuquén aumentó un 28%. Si nosotros vamos a la región de los lagos, ¿sí? La región de los lagos aumentó un 34%, ¿sí? O sea, la diferencia es muy significativa, mucho más que... Y en Vaca Muerta aumentó un 37% intercensal. Y si vos te vas al departamento Anielo, que es este que está acá, aumentó un 68,42%. Entonces, ese aumento explosivo demográfico va con un crecimiento explosivo del sistema de salud. ¿Y hoy cuál es el principal problema que tiene el sistema de salud? Digo, ¿el recurso humano? Y tenemos, por ejemplo, conseguimos recursos humanos y no tiene dónde vivir. O conseguimos recursos humanos y tenemos hospitales que terminan siendo chicos. Por eso es que para nosotros las obras son tan importantes. Nosotros el año pasado terminamos casi 3.000 metros de obra, ¿sí? Uh-huh. En lo que tenemos este año, tenemos ahora planteadas que están en obra, o sea, están en ejecución, no licitación, sino que están en obra, que se están pegando ladrillos, o tenemos 21.000 metros más. Entonces nos pasa que no solamente es tener el recurso humano, sino es darle dónde vivir o darle dónde atender o qué recursos necesitas. O sea, bueno, pero esa demanda también impacta dentro del ministerio, digo. Absolutamente. Claro. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que vos te das vuelta y yo te digo, bueno, sí, te voy a buscar. Te puede resultar atractivo o no la oferta mía económica. Ahora, te venís acá y decís, bueno, ¿dónde vivo? ¿O a dónde mando a mis chicos a la escuela? ¿O dónde? Entonces termina siendo, por eso el crecimiento es así. Y nos pasa esto. ¿Qué hicimos en Vaca Muerta? Bueno, articulamos con el municipio para que, por ejemplo, nosotros ponemos el mamógrafo y el municipio nos hace la obra gruesa, civil, sí. La obra civil. Y nos permite poner el mamógrafo ahí adentro. Pero no nos dan los tiempos. Nosotros tenemos un montón de obras. Hoy tenemos 17 obras en marcha, algunas para terminarse, por ejemplo, durante este mes, para inaugurar. Y eso también implica más recursos. Estoy pensando, mientras vos hablás, cuánto recurso derrochado. Tal vez opines distinto y es muy probable, pero digo, ¿cuánto de recursos derrochado en el hospital que hoy es un elefante blanco? Porque, estamos hablando del Hospital Norpatagónico, sí, Sebastián. Tal cual, estamos hablando del Hospital Norpatagónico. El Hospital Norpatagónico comenzó a construirse en la anterior gestión del presidente Mauricio Macri, una decisión que tomó el gobierno de la provincia de construir en la zona noroeste de la ciudad de Neuquén un mega hospital que iba a dar servicio a toda la Patagonia. Pero la respuesta del ministro de Salud, Martín Regueiro, la dejamos para el próximo bloque. ¿Sabías que Neuquén se transformó en una ciudad turística? Vení, acompáñame a recorrerlo. Acá desde el Mirador del Limay. Y lo que viene, no te lo imaginas. Seguís ahí, ¿no? 1.800.000 personas le dijeron sí a la Fiesta Nacional de la Confluencia. Mira. Mucha gente. Y no te vayas, que todavía queda más. Bien. ¿Y ya recorriste el Parque Agreste? Es la cordillera, pero a 5 minutos del centro de la ciudad de Neuquén. ¿Te gustó? Mirá que esto no es todo. Tenés que seguir ahí. Municipalidad de Neuquén. Neuquén. Para. Me imagino que ya hiciste el paseo en el bus turístico. Tenés que conocer esta ciudad. ¿Que te enamora? ¿Ahora sí? Sí, dale. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital. Apart Hotel Rivadavia 815, en el corazón de Neuquén. Habitaciones diseñadas para tu confort,
desayunos exquisitos y un salón para eventos que hará que cada ocasión sea inolvidable. Reserva tu estadía y viví una experiencia única. Bueno, nos fuimos a la pausa con una opinión mía, ¿no? Que yo decía, una opinión particular, que creo que también representa la opinión de muchos, es el norpatagónico, ¿no? O sea, algo que me parece que se podría haber optimizado mucho más. La verdad que desconozco cuál es tu opinión, pero más allá de esto, ¿qué se va a hacer con el norpatagónico, ¿no? Tenés una estructura, una mole ahí que bueno, la verdad que no sé qué se hace. Sí, son cerca de 44.000 metros cuadrados que están en el planteo original. Lo que nosotros vamos a hacer es bajarlo a la realidad, ver a ver cómo. Como decías vos, Mario, era una obra que tenía financiamiento nacional, que se corrió el Estado y nosotros desde la provincia lo vamos asumiendo. Y la idea es una reconfiguración para hacerlo más chico, seguramente en la primera etapa, no es no hacerlo, sino hacerlo más chico inicialmente, para dar respuesta a una situación que tenemos que es principalmente de quirófanos ambulatorios o hospital de día y eso. Porque vos también imagínate que hay que hacer líneas de colectivo, hay que hacer instalaciones de agua, de luz, de cloaca, o sea, hay un montón de servicios que hay que darle para un hospital de ese tamaño, ¿sí? Digo, imagínate lo grande que es. Por eso estamos reconfigurándolo, estamos trabajando en los proyectos ya, ahora se está avanzando en la parte más dura, están terminando con la obra gruesa, y nosotros estamos con un equipo reconfigurando el servicio para hacerlo en menos metros, seguramente entre 5.000 y 6.000 metros, como para asegurar esto, hospital de día y todo lo que va vinculado a eso, y quirófanos ambulatorios, por ejemplo, no sé, para hacer cirugías oftalmológicas, de trauma, que son cirugías que tienen alto recambio, que son pacientes ambulatorios, y trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche, no 24 horas. Pero bueno, en un hospital, un diseño que es muy grande y no da respuesta a lo que nosotros necesitamos. Una de las cosas que tenía es que no tiene sector de diálisis, por ejemplo. Nosotros hoy estamos, que se va a licitar en estos días, la obra de diálisis del Castro, porque no damos abasto y tenemos cobertura al 100% de los sillones de diálisis, con un montón de turnos y que tenemos que intervenir en el edificio. Imagínate, o sea, esto no nos daría la respuesta que nosotros necesitamos como sistema de salud. Hablemos un poquito de los demonios del sistema de salud, ¿no? Que tienen que ver con los reclamos que se llevan adelante, que habitualmente nosotros desde los medios de comunicación, no sé, yo desde la radio, vos también desde el diario, la radio, habitualmente recibimos esa demanda, ese reclamo permanente por parte de los profesionales principalmente y todo eso. Acá se mezclan un montón de cosas, presupuesto, un montón de cosas. Si los sueldos son bajos o no son bajos. Yo creo que vos me des un panorama de cómo está esa parte en el sistema público de salud que tanto reclama como lo hace Ciprosapune, por ejemplo, ¿no? A ver, hoy estamos en un momento donde tenemos dos gremios que son signatarios del convenio, que son UPCN y ATE. Particularmente estamos con conciliación con ATE y en reuniones con UPCN, que tienen que ver con cuestiones puntuales que vienen planteando, ¿sí? Que tienen que ver con valor de guardia, valor de part-time, algunas cuestiones de designaciones que tenemos que agilizar. Y por otro lado, pero ellos son signatarios de convenio, son organizaciones sindicales de primer grado. Después está Ciprosapune, que hoy no tiene la personería gremial para ser signatario del convenio, o sea, no podría firmarlo, pero tiene un reclamo que representa un grupo de profesionales. Y por otro lado tenemos a los de CTA Autónoma, que no tiene, que es un organismo de tercer grado, o sea, no tendría incumbencia, que tiene que ver más con otras cuestiones que están en el medio. Particularmente se termina desvirtuando el reclamo muchas veces porque hay cuestiones que son atendibles, que hay que sentarse a discutir, y otras que evidentemente son en el contexto de la recta final que para empezar las campañas, para que definan candidatos y eso.
Nosotros hoy, para decirlo... Puedo decir por lo que está pasando hoy, ¿no? Que por lo que está pasando se mezcla hoy. la política en todo Y esto. claro, digo, el día sábado había reuniones y los mismos que estaban en esa reunión planteando en contra de Rolo son los que hoy salen a plantear un paro para algo que no, CTA Autónoma no tiene injerencia acá, digo, no tendría sentido, digo, sí, es como que los guincheros de Bahía Blanca vengan a reclamarnos a nosotros por cuestiones que son locales, digo, no tiene mucha lógica. Ahora, en el fondo hay cosas que hay que discutir, obviamente. Nosotros generamos espacios de discusión. Hace unas semanas estuvo el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, donde lo que hicimos es una mesa para discutir qué sistema de salud queremos. Ahora, en el medio, esto de mezclar que CTA Autónoma entre y que genere un conflicto, el medio de cuestiones que son reales, donde, digo, a ver, ¿tiene sentido discutir la política en el ámbito de la salud? Digo, discutamos de política sanitaria en el ámbito de que sea pertinente, pero mientras tanto hay gente que no se puede atender. O sea, eso es lo que nos hace mucho ruido. Todo termina impactando en el sueldo. Siempre dicen, no, bueno, tenemos sueldos muy bajos, las condiciones laborales muchas veces no son las óptimas. ¿Esto forma parte de la discusión con estos sectores? A ver, ahí hay varias cosas. Si vos ves los reclamos, uno de los reclamos que hacían era falta de construcción de centros de salud. Y el planteo de decir, bueno, veámonos a ver cuáles. Nosotros, yo lo que te decía, nosotros tenemos 21.000 metros cuadrados en obra. 21.000. O sea, el año pasado hicimos 3.000. Tenemos 21.000 metros cuadrados en obra. Tenemos para inaugurar Don Bosco III de Neuquén, Chequén de Chocón, el Hospital de Mariano Moreno, el Hospital de Rincón de los Sauces. O sea, son obras que van avanzando y que hicimos un montón de obras que van avanzando, ¿sí? Pero bueno, obviamente hay otras que faltan. Valentina Sur ya se licitó y se va a hacer una obra que era histórica, un centro de salud que atiende hasta las 8 de la noche, que cuando nosotros empezamos atendía hasta las 12. La primera semana yo fui a Valentina Sur y cuando llegamos eran las 12 y no había nada. Hoy atienden hasta las 8 de la noche y atienden los sábados. Digo, ese cambio obviamente genera tensión, pero digo, separemos por un lado lo salarial de lo que es infraestructura. Creo que por eso se diferencia. Hay algunos interlocutores que son absolutamente válidos, que nos plantean que no es solamente salarial, sino que tiene que ver con las condiciones laborales, pero que no me discutan de que faltan horas o que faltan hojas. Uno de los reclamos era que le faltaban hojas. Digo, ¿te parece hacer un paro porque faltan hojas? Por eso digo, hay que tomar dimensión y ver a ver qué y cómo lo abordamos. ¿Hay migración de médicos, Martín? Sí, todo el tiempo hay migración, en el público y en el privado. O sea, eso tiene que ver con una cuestión histórica. Nosotros, la cantidad de profesionales que tenemos, igual no solamente médicos, porque parece que es importante plantearlo, la cantidad de profesionales en el sistema de salud viene aumentando, ¿sí? Tenemos arriba de 1.740, creo que el último RH, o sea, de dónde se pagan los sueldos. En el 2020 había 1.400, ¿sí? No es solamente que yo puse los 300 médicos más, sino que vienen aumentando. Obviamente que con un crecimiento poblacional tan importante tenés que ir de la mano con un aumento de profesionales. Pero no estamos tan lejos, ¿sí? Lo que pasa es que es verdad que hay que hacer adecuaciones de tareas de gente porque hay especialidades que el desgaste es muy alto, terapia intensiva, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Cambian los perfiles y en vez de estar en la terapia está en otro sector, ¿sí? Que también es válido, también es necesario, pero bueno, nos pone en un lugar. Nosotros tenemos arriba de 34 médicos cada 10.000 habitantes. La OMS plantea más de 30. Entonces, ¿en Neuquén capital o en toda la provincia? En toda la provincia. Neuquén capital es un poquitito más. Sin hablar del sector privado, ¿sí? Sin hablar del sector privado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay muchos que trabajan en los dos sectores y hay mucho en el sector privado. Yo te decía que había más cantidad de prestadores privados que públicos. Y hoy hay más cantidad de prestadores profesionales en el sector privado que en el sector público. También es verdad que las condiciones laborales son distintas, ¿sí? Y uno plantea y entiende eso, donde muchos, no es que se van a atender no es que yo como clínico me voy a atender afuera a una clínica privada. No, me voy a hacer otra cosa. Algo que tenga otro tipo de ritmo laboral. Seguro, creo, Sebastián, que hay que repensarnos
cuáles son las condiciones laborales, y que las generaciones más nuevas, sobre todo, nos pasa que hay mucha generación grande que sigue el sistema, ¿sí? Pero las generaciones que hoy están más jóvenes eligen otro estilo de vida, lo cual está bien, pero eligen otro estilo de vida. Eso le está afectando obviamente al sistema de salud, ¿no? O sea, es difícil conseguir recursos humanos. Sí, a ver, el sistema de salud a nivel nacional está en una situación donde la cantidad de ingresantes a los sistemas de salud públicos y privados de todo el sistema está por abajo a nivel de los crecimientos. Nosotros hicimos la ley de residencias que nos permitió aumentar la cantidad de inscriptos para los exámenes de residencia, pero no siempre son las especialidades que nosotros consideramos como críticas, ¿sí? O que tenemos menos cantidad de postulantes. Pero bueno, aumentamos en algunas un 100% cantidad de postulantes y a nivel nacional van bajando, ¿sí? Hoy un sueldo de un residente en el Garrahan están en 780.000 pesos o 800.000 pesos, y un residente nuestro gana 2.200.000. Entonces se vuelve más atractivo para venir para acá. Esta misma ley fue, por ejemplo, la que Cipriano Zapone se ponía en contra, no quería que saquemos esta ley. Entonces, una ley de derechos, por eso se plantean muchas cosas en el medio, y a ver, fue una ley que yo planteé el 1 de marzo del 2024. Esta ley, la ley entonces, fue una ley que no la querían, pero mejoraba las condiciones laborales. O el arraigo, fue lo mismo. El arraigo hoy permite que un médico en Huecú gane arriba de 4 millones. Y a ver, ¿qué me pasa a mí? Es mucho más difícil poner un médico en Huecú que ponerlo en Neuquén, ¿sí? Porque las condiciones son distintas. Por eso priorizamos que se vayan al interior. O sea que si uno mira con la mirada unitaria, que es lo que nosotros nos quejamos de Buenos Aires, pero miramos las miradas unitarias de acá, y obviamente, pero bueno, son condiciones que hay que mejorar, obvio, que hay que repensar, obvio, pero el escenario es mejor de lo que plantean. Obviamente muchos por otras cosas. 30 segundos. Pero te tengo que preguntar por la atención a la gente, el sistema de otorgamiento de turnos y estas cuestiones. ¿Está mejorando? ¿Se está trabajando? Y nos pasa mucho que en esto de aumentar la oferta, tengo 30 segundos, me lo voy a contar. Al aumentar la oferta terminamos no dando respuesta a todo lo que necesitamos. Por eso pusimos los nodos de atención ampliada. Los nodos de atención ampliada son hoy 4 centros de salud que tenemos en la ciudad de Neuquén, y esos 4 centros de salud lo que hacen es dan atención de, digamos, lo que se llaman verdes y patología de poca, que no necesita resolución en guardia, y que son Almafuerte, Colonia Rural Nueva Esperanza, Sapere y Valentina Sur. Entonces, ¿qué hace? El Almafuerte trabaja de lunes a lunes, o sea, sábados y domingo y feriado también trabaja. De 8 de la mañana a 8 de la noche, y los otros 3 trabajan los sábados, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, en Sapere y Almafuerte empieza este sábado, empieza odontología y licenciadas en obstetricia para el control del embarazo. ¿Qué nos pasó? Nosotros veníamos atendiendo, ahí se ve en el tablero, se ve que veníamos atendiendo 5.000 consultas en esos 4 centros de salud por trimestre, y lo llevamos a casi 9.000 consultas por trimestre, ¿sí? Y cuando nosotros lo evaluamos en cantidad de población atendida en estos sectores, ¿sí? Yo les muestro que es Colonia Rural Nueva Esperanza, que capaz que es la zona de la meseta. Sí, al norte de la autovía. Sí. Exactamente, al norte de la autovía. Nosotros lo que vemos es que en el 2000, al último año, se atendían 3.600 pacientes, en el 2024, en el 2023 3.400, y ahora con nueva atención ampliada se atendían 4.500 pacientes. En lo que va del año. Interanual. Interanual. ¿Qué es lo que nosotros medimos? Acceso a la salud. O sea, la estrategia de nueva atención ampliada lo que hace más gente que consiga que pueda atenderse. Lo que permite el nodo es que no, como es muchas veces demanda espontánea, evita la demanda del turno. Nos faltan turnos y seguramente. Lo que pasa es que el turno que sea, por ejemplo, con la aplicación, es un turno que es para el primer nivel de atención. No vas a conseguir un turno con un reumatólogo o con un neurólogo en la aplicación. Solamente para lo que es primer nivel de atención, que para nosotros es, obviamente, como hay que priorizar. Porque si no, a ver, te doy la cabeza y querés ir al neurólogo. Digo, no, en esto se ve. Nosotros tenemos que, en esta tabla vemos la cantidad de turnos tomados por la aplicación, es el 4,2%. ¿sí? En el Hospital de Rincón, el 9,7% de los turnos se dan por la aplicación Andes.
¿Resuelve todo? No, pero es una ventanilla más que está 24 horas abierta. Pero bueno, obviamente no alcanza. Evidentemente fueron más de 30 segundos. Perdón, Sebastián. No, pero está bien. No importa. Vale la pena estirarse un poquito. Y para cerrar ya, nos pasamos, no importa. Tiene que ver con esto de que lo que se viene, ¿no? O sea, digo, pensar en un Vaca Muerta desarrollado, en un Vaca Muerta donde se piense en la ciudad del 1.000.000 de habitantes. Debe ser complejo, ¿no? Pensar en eso. Sí, lo que nosotros tratamos de hacer es estimar a partir de estándares internacionales, porque vos me decís, bueno, faltan médicos, bueno, ¿en relación a qué? Entonces, por eso nosotros medimos tantas cosas para poder definir y tener una política clara y que después puedan preguntarme esto que hacemos acá, que ustedes me preguntan de lo que quieran y yo información voy a tener, como para ver qué medida sirve o no. ¿Sí? Nosotros, el no de atención ampliada, nos juntamos con los vecinalistas, esto es textual, nos juntamos con los vecinalistas y le dijimos... ¿Cuál es la situación? Y nos dijeron, necesitamos que atiendan hasta más tarde. Por eso pusimos los nodos de atención ampliada. Pusimos los nodos y ¿qué pasó? Nos llamó la atención, particularmente en Sapere, nunca más rompieron vidrios, lo pintaron, nada. La gente lo cuida. Entonces, en estos cambios que tenemos que hacer, no tenemos que pensar solamente en la cantidad de habitantes, sino en cómo usan el sistema de salud la gente y a partir de eso adaptarlo. Interesante. Sebastián Silenzi, llegamos al final de esta edición de La Verdad Avanza. Le agradecemos muchísimo al ministro de Salud, Martín Regueiro. No va a pasar mucho tiempo, vamos a volver a hacer otra nota para ver cómo evolucionó todo esto, ¿no? O sea, creo que es importante y sobre todo teniendo estos datos como los que trajo el ministro. Gracias. No, gracias a ustedes. Nos vamos. Nos encontramos el próximo jueves aquí en La Verdad Avanza. Hasta la próxima. Chau.